Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, quien también nos sigue desde la transmisión, estamos en la Biblioteca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Este espacio, pues, que nos recibe no solo para hacer últimamente consultas en nuestros acervos, sino también, pues, para poder tener estos espacios de diálogo, estos espacios pues de presentación en lo que es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un conversatorio pues que hemos organizado justamente en este mes de marzo. Es pues un mes que no debemos tomar como un mes de festejo a la mujer, sino un mes de reflexión, ¿no?, sobre el papel de la mujer en los distintos campos de la vida, ¿no? Un mes que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo queremos vivir, convivir, trabajar en las mismas condiciones mujeres y hombres. Así que en este conversatorio, que yo llamaré el primer conversatorio, porque espero que haya más, en este primer conversatorio de mujeres en la conservación del patrimonio, experiencias y aportaciones, pues tenemos de invitadas extraordinarias mujeres que han dedicado su vida a la investigación, a la difusión, a la conservación, a la protección, a la defensa del patrimonio histórico-cultural, en particular, pues el edificado, pero no solo. Así que pues me honra muchísimo estar hoy, el día de hoy, en este conversatorio con estas compañeras, todas inscritas a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Bueno, Marisela hace poco se jubiló, pero sigue estando con nosotros en todos los aspectos. Que me va a permitir presentarlas, todas las conocen, pero sí quisiera, por supuesto, presentar una por una. Isabel Enestrosa Zárate es jefe de departamento de inspecciones en la Dirección de Autorizaciones e Inspecciones de esta Coordinación Nacional. Ella es licenciada en Derecho y pues ya también con muchísimos años de experiencia y de lucha desde aquí, desde la coordinación en la defensa de nuestro patrimonio. La maestra Nuria Salazar Simaro, investigadora adscrita a la Subdirección de Investigación, también de esta coordinación nacional. Nuri es licenciada en Historia del Arte y maestra en Historia, y bueno, pues también muchísimos años dedicados al trabajo en materia de monumentos históricos, con una producción muy importante, ¿no? Una obra muy importante. La maestra Marisela Velázquez Monroy, pues como ya les dije, recientemente jubilada, pero adscrita a la arquitecta perito, adscrita a la Subdirección de Supervisión de Proyectos y Obras Externas de esta coordinación. Pues Marisela, arquitecta, con maestría en restauración a la conservación de los monumentos históricos. Y la doctora Ruth García Fernández, actualmente es directora de Catálogo y Zonas, pero que también tiene obviamente una importante trayectoria dentro y fuera de la con maestría y doctorado en urbanismo. Así que, pues podrán ver, son todas mujeres profesionistas, muy talentosas y sobre todo pues muy comprometidas con nuestra tarea. Y pues hoy tenemos este conversatorio pues para que nos compartan pues cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido su trayectoria. Y ella me empezó a decir el plan de estudio
las materias, los años, todo, paso por paso, y me invitó a una presentación en la auditorio de la prepa 7. Y ahí llegó un abogado que nos habló de todas las bondades, de todos los aciertos que podríamos tener nosotros, satisfacciones profesionales, si estudiáramos la carrera de Derecho. Yo ahí me enteré prácticamente cómo era esa carrera. Yo ya tenía una idea previa de que no quería estudiar ni para ingeniera, ni para médica, ni nada. Entonces, con esa orientación vocacional, me describieron todo lo que era el área social, el área 3, el 4, y dije yo, de aquí soy. Yo me voy a Derecho, son 5 años. No tenía yo esa idea de que voy a salvar al mundo y voy a trabajar para los pobres. No. Decía un maestro cuando nos dio la bienvenida a la Facultad de Derecho, todas las carreras, cuando les preguntamos si están estudiando para arquitectura, pues su idea va a ser hacer un edificio, el más imponente quizás de su ciudad. Pero cuando se le pregunta a una persona que está estudiando Derecho, dice va a ser presidente de la República. Siempre era esa idea, ¿no? Si vas a estudiar Derecho es porque quieres ser presidente de la República. Y en mi caso tampoco era eso, pero sí, de la orientación vocacional en adelante, yo sentí como que de ayer. Ese fue el acercamiento, la orientación vocacional en adelante. Bueno, pues en mi caso particular, les voy a hablar de la prehistoria. Cuando yo terminé la preparatoria, había un desfase de tiempo entre el calendario escolar de la SEP y la entrada a la facultad. Entonces, bueno, yo ya había, pues más o menos estaba en el área de físico-matemáticas, se llamaban, ¿no? Y área 1. Y entonces yo dije, bueno, pues es que, ¿qué hago en estos? Eran 9 meses de desfase, ¿no? Y sí tenía la idea de entrar a arquitectura, estaba entre arquitectura y actuaría, porque un hermano mío estudiaba actuaría, y pues se me hacía padre, ¿no? Pero de pronto sí se me hizo como que eran demasiadas matemáticas. Y yo dije, pero pues, ¿qué hago mientras? Y a mí, pues siempre me ha gustado mucho el teatro, el arte dramático, no sé cómo, para que no piensen que estoy aquí haciendo teatro. Y dije, bueno, pues algo que se parezca a la arquitectura, pues la escenografía. Fui, me inscribí en la escuela de INBA, en escenografía. Pero la verdad yo era muy presa para ese ambiente. No había las facilidades de ahora, de que puede uno pedir un Uber y así, y nos pedían como parte de la formación, pues ir a funciones de teatro, ¿no? A las 8 de la noche, y yo no manejaba todavía, entonces salía a las 10 de la noche del teatro, 9:30, 10, y ¿qué hacía, no? Y ya ni casi sabía, y por allá en el auditorio, una vez nos llevaron a Tepozotlán a una representación allí en el convento, ¿no? En el colegio, y con López Tarso, por cierto. Y entonces, pues eso fue un gran problema para mí, porque pues ya a esas horas de la noche, y eso implicaba que alguien fuera a recogerme, en fin, ¿no? Así que, pues bueno, ya cuando se dio el tiempo, ya fui a arquitectura, me inscribí en el autogobierno, que pues era un movimiento que más o menos se desarrolló a la par de todo el movimiento del 68.
y que, pues bueno, planteaba como algo novedoso, que era la cuestión de que hubiera participación de los propios alumnos en los planes de estudio, que hubiera mayor acercamiento con la sociedad, porque pues la verdad la arquitectura siempre fue, además de un medio, digamos, más inclinado hacia el lado masculino, pues también era muy elitista, ¿no? Quien podía pagar un arquitecto, pues siempre era quien podía pagar un arquitecto. Y entonces eso me llamó a mí mucho la atención y ya fue como llegué ahí a mi autogobierno, ¿no? En la arquitectura. Gracias, Yuri. Cuéntanos. Gracias, sí. Pues mi historia es distinta. Yo más bien pienso que la vocación se fue forjando desde la tierna infancia, porque por visitas familiares a ciudades históricas, a lugares históricos, a lugares arqueológicos, ¿no? Como niños también correr ahí entre las pirámides, bueno, era un atractivo. Y en realidad cuando ya llegó el momento de decidir, pues yo dije, a ver, creo que tengo que ir para historia. Y de hecho, en la universidad había esta idea de que además de una conferencia de esa área, que era la que te gustaba, llevaras otra. Entonces había que escuchar como a dos promotores. Y yo dije, bueno, pues me voy a meter también a la conferencia de Historia del Arte. Pues resulta que quien daba la conferencia era el doctor López Moctezuma, que él no era historiador del arte, pero sí era el director de la carrera. Y claro, él tenía muchas habilidades histriónicas, yo digo, porque a mí me cautivó. Y dije, pues no, lo mío es arte, no es historia. Y bueno, y digo que él tenía ese tipo de cualidades porque tenía un programa en la radio y hablaba todos los días. Era un jesuita, pero lo tenían ahí bien amarrado y le ponían un tema y lo desarrollaba yo pues, también. Y entonces, bueno, pues estaba muy en la vida y pues eso para mí resultó un atractivo, porque yo también quería estar como muy en la vida, muy en la historia, pero muy en la vida. Cosa que después cambió. Sí, como que ya una vez que, a ver, creo que tengo que decir otra cosa. Cuando era chiquita me compraban muchos cuentos. Había una colección que se llamaba Fabulandia. Y yo los leía incluso en la noche con la luz que entraba de los faroles de la calle, que antes no eran como los de ahora, no era luz de halógeno ni nada de eso. Pero era así como, abro la cortina y me pongo ahí porque mis padres ya habían dicho luz apagada, ¿no? Y bueno, pues yo aquí leo, ¿no? Con la luz de afuera. Pero lo digo porque en realidad me gustaban mucho los cuentos y me sigue gustando mucho el cuento. Puro cuento. Y pues yo creo que eso colaboró mucho y digo que primero era más del presente que del pasado, pero también hubo una etapa en que fui más del pasado que del presente, al grado que dije, es que tengo que dar clase o hacer algo, porque yo ya estoy metida en otro periodo que no es la vida. Estoy completamente desconectada, ¿no? Y bueno, pues sí, di clases, 27 años, pero aquí en la coordinación llevo 42. Y bueno, quiero decir algo. Yo sí pienso que estamos aquí para festejar por lo siguiente, porque en realidad creo que cada día uno tiene que festejar la vida y lo que hace. Y que el elegir lo que te gusta es básico. Y si te gusta, estás festejando la vida cada día. Y bueno, pues eso creo que es todo lo que De acuerdo, hagamos esto de un festejo. Maricela, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pues yo les quiero comentar que entré a primero de primaria al Colegio de las Vizcaínas y sé que eso me marcó, porque yo sentía, siendo a mi escala, una niña de primero de primaria, yo estaba con la nota, la maestra por allá, yo estaba viendo lo que años después supe que era un vano abocinado, que era la PET y que era de eso, y veía la herrería y veía cómo estaba metida la herrería en el muro y recorría la forma de la ventana y después supe que eso se llamaba octágono y todo eso. Y nos hacían caminar los pasillos con miedo, decían, háganse de este lado porque el edificio se puede caer. Eso te lo decían. Y había en el patio a la hora del recreo una rendija de un portón de madera donde todas las niñas íbamos a asomar, eran de puras niñas, la escuela, nos íbamos a asomar porque se veían unos ataúdes, de verdad había ataúdes, y nos decían historias, otras niñas decían, es que ahí había unas monjas y dicen que es para de monjas. Entonces lo místico de lo que después supe que era la arquitectura colonial, virreinal, tuve el contacto directo con ella y fue sensitivo, sé que soy sensitiva, ¿no? Kinestésica, digamos. Pasa el tiempo, yo entro a estudiar el área físico-matemáticas, pero en el Politécnico, hice vocacional, pasé a la ESIQUIE, elegí ingeniería química y ya iba en segundo año, me gustaba mucho la química, pero sobre todo el laboratorio, ahí descubrí que usar mis manos en el laboratorio con todas las sustancias era lo que más me fascinaba. Sacaba 10 en los laboratorios y 7 en las teorías. O sea, ¿cómo en el laboratorio sí sé? De ahí yo me di cuenta que mis manos las tenía que usar, que me fascinaba. Y siempre tuve facilidad para el dibujo y todo eso. Yo sí no tuve chance de la orientación vocacional porque ya estaba en ingeniería química. Entonces me compré algo que es muy práctico. El librito, la guía de carreras de la UNAM, es una maravilla. Porque en cada hojita te trae la carrera, te dice las habilidades, las aptitudes y rápido detectas que yo dije, lo mío es arquitectura. Hice todo el cambio, entre paréntesis, y avisar a mi familia para evitar que me hiciera eso. Y ya cuando esté les aviso. Y sí, mi mamá años después me dijo, oye, ahora te dio cumpleaños, realmente así decidí hacerlo porque si no, pues para evitarme ahí. Pero sí elegí arquitectura, revalidé todo lo que tenía que revalidar, incluso materias de prepa, porque en la vocacional no llevábamos lo que era el taller de diseño, entonces pues me lo eché rápido. Las bases que llevaba del Politécnico, sumado a que entré a la Facultad de Arquitectura, en la etapa final del autogobierno justamente conocí los dos sistemas, vi que uno era ficticio, el otro era real, el autogobierno, o sea, era ficticio de que imagínate que tienes un terreno para un golf, para un grupo de tal, cuando veo el otro sistema y me dicen, mira, trabajan con requerimientos de colonias populares, de necesidades de comunidades, y hay terrenos reales, y hay que hacer propuestas reales. Dije, ahí voy, directamente. Entonces yo estuve en la etapa final de autogobierno, sí he de confesar que la parte política, le llamaremos, yo decía grilla, ¿no? Pero la parte política, me gustó, no participé, cuando había paros y mítines, yo me desaparecía. Pero la parte técnica, la verdad, sí fue muy sustantiva, muy sustancial, sobre todo esa parte social que yo descubrí en el autogobierno. Lo de arquitectura me fascinó, o sea, no tuvo ningún problema, me fue muy fácil, y con las bases que yo llevaba técnicas desde pues realmente fue todo, fluyó. Incluso cuando me dijeron que tenía mención honorífica, dije, ¿por qué? ¿Y eso cómo lo dan? Y ya me enteré, ¿por qué? No, pero yo nunca me fijé en eso. Obtengo la licenciatura, entro al instituto, de casualidad me invitan a participar, confieso que yo no creí que era de verdad, dije, no, esto es cosa sindical, ya ha de ser así como, bueno, pues vamos para probarme el examen. Cuando voy viendo el examen, les confieso, el examen que tuve, y aquí está Margarito, que entramos juntos, era una cantidad de preguntas de arquitectura general, cultura general, más hacer una repentina que yo venía con mucha práctica de hacer repentinas, entonces me fue excelente. Entonces, pues eran pocas plazas y las obtuvimos 2, 3 plazas entre mucha gente. Yo me sorprendí y dije todavía con la arrogancia del mundo,
bueno, es entrar al gobierno, yo no quiero ser burócrata, porque yo venía de trabajar en despachos, desde que estudié arquitectura me invitaron a trabajar en despachos, con la dinámica, la agilidad, la seriedad, ¿no? De un despacho, el horario. Y yo entro al gobierno y yo tenía la concepción de la burocracia, entonces dije, bueno, pues un año para que no manche mi currículum mucho. Así dije, se enojó, que así que... Y cuando me di cuenta cumplí 40 años en el INA. O sea, de verdad, y me fui porque tengo otros planes, pero no me casé ni nada, ¿no? Pero la verdad fue fascinante porque entro y de verdad no tenía un año en el INA. A los 9 meses, hasta yo digo, en un embarazo, a los 9 meses vi un póster maravilloso, el diseño me llamó, de la INCRIM. No sabía que era la INCRIM. Yo tuve el privilegio de entrar al Museo de Antropología en arqueología subacuática, en la categoría más baja, que era dibujante. Y me fascinó trabajar con arqueólogos, dibujarle sus piramiditas, así para sus publicaciones, las balas de cañón, todos los objetos que encontraba, y era muy interesante. Y me querían dar el curso de buceo para ir al mar. Pero yo decía, pero yo dejé ingeniería química, ya me clavé en arquitectura, esto me va a fascinar ir al Caribe. Y dije, no más, tengo que dedicarme a una cosa. Y entré al Museo de Antropología, eran unas instalaciones de lujo. Y ahí vi el póster que convocatoria para la INCRIM. Les juro que en la carrera fue muy de pasadita los monumentos históricos, era más la arquitectura contemporánea. Me meto al concurso, vi que había 7 lugares para el INA, de los cuales solo 3 iban a ser elegidos, y me sorprendí que quedé entre esos 3. Dije, bueno, para probarme, me encantó el examen también. Hubo una repentina, cosa que me favoreció porque era buena para los repetibles. Tengo un lugar y mi autoridad, mi jefa, que era la queridísima y que en paz descanse Pilar Luna, la arqueóloga Pilar Luna, me apoyó totalmente, una mujer maravillosa, que apoyaba a las mujeres, recordándola en estos momentos. Y aquí, ¿qué creen? Que la sorpresa que vi es que conocí lo que era el sindicato y ahí me dijeron que no, que ¿por qué? Que ¿por qué no me tenía que haber despedido? Pero ¿por qué no? No, tenías que hacer fila, hay 5 que están en fila de espera. Y ahí me llevé una sorpresa. ¿Y dónde están los 5? ¿Y por qué no concursaron? Y entonces ya no supieron qué contestarme. Y entonces pues ya, tomé la beca y ahí me seguí. No fue muy afortunado mi encuentro con el sindicato. Aquí Margarito tiene constancia de ello. Pero, digo, no fue él, ¿no? Fue otro compañerito que fue aquí, pero omitimos su barriga. Tiene canitas, iban a ser más. Pero, él se negó, pero bueno, ahí me hicieron hacer el trabajo. Y cuando yo entro, ya para concluir, a la maestría en restauración, y se los juro que me pasó algo mágico, o sea, aparte de la información científica, técnica, ver el espacio, los materiales, conocer las estructuras, los funcionamientos, las tipologías, cuando no es tanto lo que lo sacan a uno, el método de la INCRIM es tan maravilloso que te llevan a tantas visitas, que cuando yo empecé a ir a lo que eran los espacios de los monumentos históricos, era un vínculo, les puedo decir la palabra sin que suene ridícula, ritual, o sea, me regresó, o sea, ahí fue donde vi mi contacto, donde se cerró mi círculo cuando era niña, que estuve en Vizcaínas. Lo que yo sentía ahí cuando era niña, lo volví a sentir de adulta, ya con 2 carreras ahí, y se convirtió en algo más que aprender una maestría que se llama restauración, conservación, sino que sí se convirtió en una vocación, pero en algo más todavía, en una forma de vida, no una chamba que yo empecé a hacer en el instituto, no una chamba de, bueno, me pasé a monumentos históricos, tuve todo el apoyo para trasladarme a monumentos históricos, aplicar la beca, sino se convertía de verdad en una forma de vida. Después fui mamá y recuerdo que agarraba a mis chiquitines y 5, hasta que me dijeron, mamá, ya no, así debe ser, ya no. O sea, fines de semana, emergencia, lo que vea, yo siempre estaba como conectada. No era una actitud patológica, sino yo me daba cuenta que no me daba cuenta que era un trabajo. Y hasta el último momento, y lo saben mis autoridades, y yo estuve aquí, siempre estuve fascinada con lo que hice, porque siempre decía, y todavía me pagan por hacer esto. Anda uno en lugares únicos, en espacios únicos, cumpliendo sobre todo a través de la conservación el atender a un grupo social con los que yo tuve tanto contacto. Puede ser desde una mayordomía hasta un legorreta, un gran despacho, presidencia, el edificio, el inmueble, la construcción histórica que sea, pero merece el mismo respeto, la misma atención.
y la misma pasión para atenderlos. Eso fue un poquito el origen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer la pregunta solamente a esta ala. Si quieres empezamos por ti, Ruth, pero la pregunta es, ¿tuvieron algún temor como mujeres al tomar la decisión de estudiar arquitectura con lo mismo y Derecho. Bien, pues nada más quiero agregar a la anterior que yo también estudié las Vizcayas. Entonces, sí, yo creo que eso es un elemento que sí influye, ¿no? En lo que vas a hacer. Yo no llegué, digamos, a la conservación del patrimonio construido de manera directa. Como todas las primeras veces, a todos nos da miedo algo cuando tomamos alguna decisión, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, pues sí, el miedito, ¿no? De que, ay, pues, a ver, y voy a poder, quién sabe cómo será, y luego el contacto con las comunidades y a veces con autoridades, ¿no? Y eso, y de pronto tiene uno la idea así, cuando es estudiante, de que, no, pues las autoridades así municipales, y eso, qué miedo, ¿no? El presidente. Y también algo que me daba mucho temor era, yo decía, no, es que cuando construya, los albañiles, igual en mi caso, me van a hacer, ¿no? Porque son hombres, tienen más experiencia que uno, ¿no? Y todo eso. Pues sí, son temores que van uno teniendo y desechando, afortunadamente, ¿no? La mayoría de los casos. Y pues bueno, cuando entré a arquitectura, esos eran los temores, e incluso también, no sé, la cuestión de estar en autogobierno y de si tus estudios iban a ser realmente reconocidos, ¿no? Porque había un poco esto, o sea, yo estuve antes que Marcela, yo estuve, pues no hay los inicios del autogobierno tampoco, pero cuando el autogobierno, digamos, estaba pues lejos de desaparecer, ¿no? Y todavía había un poco ese tipo pues, de cuestiones y de temores, ¿no? Yo decía, a lo mejor gasto aquí tantos años de mi vida y a fin de cuentas me dicen que tengo que volver a estudiar, o no sé, algo así. Y desde que estaba en la facultad, pues bueno, no existía la carrera de urbanismo, nos daban una parte de urbanismo, eso a mí me llamó muchísimo la atención y un poco me quitaba ese temor, ¿no? De enfrentarme a los albañiles, que a fin de cuentas sí lo hice. Y me gustó mucho porque era como algo así muy, muy integral en mi modo de ver, ¿no? Interdisciplinario, que involucraba muchas cosas, y se me hacía pues como algo muy, muy completo, ¿no? Que tiene que ver pues absolutamente con todo. Incluso, por ejemplo, debo confesar que en ese entonces yo sentía también cierto, no menosprecio, pero pensaba que el derecho era muy sencillo, ¿no? Yo decía, qué chiste, nada más. Nomás aprenderse los artículos, ¿no? Ya. Los aprendes y los aplicas, ¿y qué problema? Sí, ya después la vida me enseñó que no. Muy complejo y fascinante, ¿no? Igual que cualquier disciplina, yo creo. Pero pues sí, esas eran los temores. Y después también otro temor, y al mismo tiempo problemilla, digamos, era que siempre te planteaban trabajar en equipo, ¿no? En autogobierno. Entonces, pues eso también. Pues básicamente, digo, para no extenderme ya. Bueno, yo contrario, es decir, yo no, en el momento en que dije de aquí soy, cuando recibí la orientación, me tocaba informar a mis papás que ya había decidido mi carrera.
Mi papá se alejó porque toda la vida ha vivido con abogados y en pleito. Entonces dijo, pues ya tengo la hija que me va a sacar de la cárcel. Era respaldar. Porque él como que, yo creo que tenía el deseo de haber estudiado Derecho, me imagino. Pero en su lugar es ganadero. Y por lo consiguiente, un ambiente muy rudo, que le tocó con muchos conflictos, por lo cual él te hablaba en términos legales, pero no porque estudiara, sino porque lo vivía, ¿no? Entonces, fue una alegría, y yo como vi ese respaldo, pues, no me dio miedo. La gente, mi grupo de amigos, que nos estábamos viendo nuestras respectivas carreras, ellos sí me decían, es que esa carrera es para hombres. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿No? Yo decía, no, pues, siento que es para hombres, es decir, hay muchas abogadas. Y no, pero es que tienen más chance los hombres de ser sobresalientes en esa carrera. Y yo creo que sí, porque teníamos la idea de que como toda esa generación todos los presidentes eran abogados. Sí, y hombres, ¿no? Entonces, todos los chavos casi se veían. Y entonces era muy difícil que una mujer se viera siendo como presidenta, porque esa era la idea. El concepto era de que si tú te ibas para abogado, es porque ibas a aspirar a algo grande, ¿no? Ser senador, presidente de la República, algo, un hueso tenías que tener, ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo decía, no, yo voy a estudiar y a ver qué. Nunca me proyecté en el temor de que iba a ser un mundo de hombres, que lo fue. Es decir, realmente veía yo el salón en la facultad que éramos más de 100 en un aula y éramos muy poquitas mujeres. Realmente éramos muy poquitas y pero pues no me achicopalé porque yo decía, pues esto es lo que quiero. Sí, a veces también yo pensé lo mismo, dije yo, ay, esto está como muy aburrido. Porque era derecho romano, historia, más que nada, ¿no? Y decía yo, pues, ¿a dónde metemos acción? Hasta que la acción ya vino el último año de la carrera, que ahí sí ya me dio temor. Ahí me dio temor por ver muertos. En práctica forense, dije, no, de aquí no soy, porque lo tenía que tomar como optativa, como una carrera optativa, y el temor que no tuve al elegir mi carrera, lo tuve porque te llevan a las áreas, al sentido, todo, y sin avisarte, entra el grupo de algunos, en este caso, chavos, estudiantes, y está en la plancha los muertos, pero no te dicen qué vas a ver, ¿no? Entonces, llegan y así el chavo que estaba, el pobrecito que yo me impacté fue el primero, te explican, ¿no? Dicen, este chico lo recogieron en la mañana porque es, ¿cómo se llama? Albañil. Y estaba en el volteo, le cayó una piedra de los que estaban en el volteo y le pegó la cabeza. Y va y el licenciado nos hace así, ¿no? Y vemos aquí el golpe y toda la sangre seca, ¿no? Entonces, uno está en shock. Entonces dice, no, de aquí no. No, es decir, el temor lo sentí realmente en la práctica para ciertas materias del derecho. Porque hay que tener estómago para eso. Es decir, una de las carreras que yo decía, nunca voy a ejercer es penal. Porque se tiene que tener también una sangre fría para lucrar con la desesperación de esa persona que está en ese momento en la cárcel. Pero tienes que buscar el momento idóneo para cobrarle. ¿Sí? Porque ahí es cuando tienes que soltar la lana, ¿no? Entonces, yo fui descartando muchas cosas del derecho y al final, yo ahorita, ya después de 20.000 años, yo dije, elegí bien, elegí sin temor y no me hubiera gustado estudiar otra cosa más que mi carrera.
Pero perdón, no les va a sonar como comercial, pero es que justo hace poco vi una serie en Netflix. La primera jugada en Italia y lo que sufrió. Pues, digo, es muy, es decir, no crean que es algo así demasiado profundo, es una serie bastante digerible, pero sí da cuenta de cómo ciertas profesiones eran señaladamente masculinas, ¿no? O sea, y el derecho por muchísimo tiempo fue, bueno, y la arquitectura y también. Ay, bueno, ahora vamos a otra pregunta por acá. Si quieres tú primero, Nuri. ¿Qué consideran que ha sido lo más difícil de estudiar y ejercer? Es su profesión. A ver, para responder esa pregunta, voy a retomar lo que tú dijiste, y es que aquí había 4 mujeres talentosas. No me considero talentosa, me considero machetera. Creo que eso lo tengo que decir de antemano. En la cuestión de la profesión, puedo decir 2 cosas que me parecen importantes. Una es que, pues, como ya les dije, entre historia del arte y después historia, pero quizás un tema, digamos, de dificultad fue que cuando yo comenté con mis padres lo que quería estudiar, me dijeron que vas a estudiar historia del arte, te vas a morir de hambre. Eso así fue, don Juan. Y en realidad yo digo que no me he muerto de hambre. Y soy rica porque tengo todo lo que necesito: comida, vestido, una familia. No he hecho más, sí. Y moverme, pues sí me he movido para los congresos, pero también puedo decir que es en un mundo geográfico muy pequeño, porque ha sido justo para eso y me regreso, ¿no? De hecho, mis papás me decían, bueno, ¿y otra carrera que te gusta, que te gustaría, para tratar de quitar lo uso de arte que dicen, no, esto no nos da? Pues quiero ser azafata porque así voy a viajar. Y la verdad es que no me he movido mucho, pero no me hace falta más. O sea, como seres humanos, en realidad no nos hace falta mucho para estar bien y ser felices con lo que tenemos, disfrutando lo que tenemos, ¿no? Y luego otra dificultad quizás, pero también reto, en cuanto a materias, dentro, digamos, de la carrera, quizás fue el haber tenido profesores que conjuntaban en el mismo grupo, digamos, alumnos de distintas áreas. Y tuve un profesor que decía, bueno, los de historia, porque pues los de arte pues no me entienden. O bueno, a los de historia que saben de lo que estoy hablando. Y, o sea, hubo varios comentarios en ese sentido, como de desprecio, porque pues ellos se dedican a lo bonito, ¿no? No hacen historia. Se le olvidó, yo pienso, que nuestra carrera era historia, ¿verdad? ¿No? Pero bueno. Y para mí significó un reto, porque yo dije, cuando yo salga de mi carrera, que además inmediatamente tuve trabajo en Secretaría de Patrimonio Nacional, voy a ser mejor que él. O sea, es la única manera de demostrarle a un profesor o al mundo, pues, que lo que hacemos es importante. No importa lo que hagamos, o sea, el que barre la calle, los que cuidan al entrar, que hagan bien su trabajo, eso es lo importante, ¿no? Bueno, y luego hacer el cambio de historia, la maestría, también fue otro reto, ¿sí? O sea, lo que planteó este profesor fue un reto, ¿no? Porque yo dije, lo que está diciendo a mí no me gusta, ¿no? Y la cuestión de cambiar de carrera, pues también significó un nuevo reto, porque me enfrenté a un grupo que ya tenía la licenciatura en historia y yo estaba completamente desfasada. No tenía sus bases. Entonces, pues había que pedalearle y aprender
metodología y, digamos, de alguna manera tratar de absorber lo que más se pudiera, pero en realidad pienso que la licenciatura te marca mucho en el sentido de que aprendes cosas pues que después ya no va a ser tan fácil. Si quieres estudiar bien historia, pues métete a una licenciatura. Y puedes estudiar 2 carreras, por ejemplo, Araceli, historia, arqueología, historia del arte. Pero hay que cogerlas desde el principio para que realmente puedas sentir que estás ejerciendo tu profesión de la manera adecuada, ¿no? Y bueno, ahora está muy de moda lo interdisciplinario, lo multidisciplinario, y pues lo interesante, yo siento a estas alturas del partido, y como no tuve la oportunidad, digamos, de tener todos estos nexos, porque en mi tiempo no sé, bueno, pues no era una cuestión que fuera fácil. Pues lo que creo que ahora es poder compartir lo que nosotros sabemos con los que tienen otras especialidades y que sea una mutua retroalimentación, o sea, el contacto con otros profesionistas, pienso que salva el tema de las dificultades, ¿no? Aprendemos todos de todos. Claro. Y creo que esta coordinación es, ¿no? Es ejemplo de esto. Marisela, por favor. Justo por lo que dices, Vale, de que esta coordinación es eso, o sea, creo que somos coordinación nacional porque trabajamos atendiendo retos permanentemente, o sea, sin fecha del año, sin horario, y yo te voy a decir que realmente así como algo que me fue difícil, tanto en las 2 licenciadas, bueno, la química me sirvió para aplicarlo después a los monumentos, fue una herramienta más. La arquitectura, bueno, me sirvió mucho y la maestría me complementó y me enriqueció enormemente y no hay límite, o sea, me sigue enriqueciendo. Y yo puedo decir, hablando del tema de retos, 2, 3 detalles así que han pasado. Decías que qué temor tenía, yo más bien yo les diría que en confianza, ¿qué temor han tenido algunos contratistas o la otra parte frente a la presencia única? Más que nada, no por una actitud arrogante, sino que como mujeres yo sí presenté una situación ante un contratista X, de cuyo nombre no me quiere pelar, inmueble muy importante, un convento del siglo XVI en Tlapa de Comonfort, un lugar muy rudo, muy caliente, con mucho vandalismo, con un arzobispo de primera que había sido nombrado para otorgarle la Cruz de Malta, o sea, tenemos allí una personalidad, un sacerdote de primera, un contratista abusivo que le sustrajo recursos personales, hizo malas obras, un director del centro INA que lo apoyó al contratista y me manda esta coordinación. Me dijeron, quiero que seas ojos de esta coordinación, que me digas cómo está el problema. Me mandaron afortunadamente con 2 muy buenos arquitectos de sitios y monumentos, el director de obras y el director de atención a comunidades. Y el contratista, cuando dictaminamos, sobre todo, pues yo le dije, el daño que tiene el inmueble es tal, y esto lo voy a comunicar a mi coordinación, y me retó así de manera muy machista. Era un señor mucho mayor que yo, delante del obispo y delante de todo este grupo, dijo, no, arquitecta, disculpen, pero yo sé más que usted, yo tengo más experiencia que usted, y no estoy de acuerdo con lo que está dictaminando. Y le dije, pues sí, desde luego por su edad, usted tiene más experiencia que yo, pero la poca o mucha experiencia que me permite dictaminar el daño en la nave del templo está respaldada atrás de mí por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ya el contratista no tuvo que, o sea, así como que iba a reclamar, dije, bueno, una institución que está, me respalda. Inmediatamente los compañeros de sitios, afortunadamente, dijeron, y nosotros como representantes de Dirección de Sitios y Monumentos, opinamos lo mismo, más esto. Y el contratista no le quedó más que quedarse callado. Venía con un aliento alcohólico que me lo reservé para el final. Le dije, además, usted viene con un aliento alcohólico tan fuerte que ni siquiera merecería formar parte de esta reunión. Casi se infarta el señor, sí se le fue el aire. Dijo, señor obispo, dijo, me
terminó de comer un aperitivo, comimos y tomé un aperitivo. Yo no vengo borracho, yo no le dije borracho, nada más le dije que tenía mucho aliento alcohólico para participar de esa reunión. El director desafortunadamente del centro Ina Guerrero lo quiso defender, ahí yo vi su alianza de ellos, sus situaciones entre ellos, y dijo, y el obispo, bueno, nos puso a rezar, nos dijo, tranquilo, hoy es día de San Gregorio, no sé qué, y ya para que nos tranquilizaran, se fue saliendo el contratista, ofrecí disculpas al señor obispo, porque la Cruz de Malta es la más alta distinción que otorga la Iglesia a un religioso. Señor obispo, ofrezca a usted mis disculpas, se acerca y yo no sabía qué iba a hacer, y me da un abrazo y suelta unas carcajadas y me dice, qué bárbara, pero qué bárbara. Lo que le dijiste era lo que yo le hubiera querido decir, pero en mi investidura no podía. Yo me quedé sorprendida. No van a creer que a la semana que volví, suena el teléfono de mi casa, su casa, y era el señor obispo, me dice, arquitecta, ¿cómo estás? Que todavía me río, me acuerdo, disfruto la regla. Quedé tan satisfecho porque se solucionó, me pagó enseguida lo que me había sacado de dinero, ya me va a arreglar esto, sí, me apoyó la coordinación, y quiero decirlo, era el arquitecto Aceves, o sea, un señorón, de toda la gente que ha pasado por todas las coordinaciones, todos han sido excelentes, mis coordinadoras nacionales en este caso. Entonces, era amiguísimo de él desde la infancia. Habían estudiado juntos, entonces el contratista pensó que por ser amigo del coordinador se iba a poner en ese plan. Nada más les digo que el señor obispo me dijo, todavía tengo aquí la minuta que levantaste y la uso para los temas de la homilía. Porque me ha dado para mucho, te felicito. Ya hablé con Sari Bermúdez, dije que el Instituto de Antropología me atendió increíblemente, qué bárbaro. O sea, yo recibí una llamada al señor obispo, eso me emocionó. Y digamos, esa fue una parte donde pues, no me sentía amenazada o sentí temor, pero sí sentí así como la rabia, la furia de la actitud machista de este hombre. Y dije, bueno, pues dentro del contexto institucional, contestarle técnicamente, y al final lo del aliento al público. Y otro tema que por ahí, pues no de temor, sino, bueno, sí sentí temor, recibí una llamada aquí en la oficina del nuevo director del Museo de la Ciudad. Cuando hubo cambio de gobierno, que el PR dentro, nos entraron con mucha innovación de ideas. Bien, ¿no? Y me llama y dice, oye, tú eres fulana que atiende el Museo de la Ciudad. Sí, es que, ¿qué crees? Traje a una medium y ya me revisó que el edificio tiene una energía. O sea, yo me empecé a espantar. Por eso, hablando del tema de cuánto te costó algo de trabajo, y yo lo escuchaba y no daba crédito. Dice, traje a una medium, ya me dijo que hay una energía en el patio de acá de este lado, un patio secundario, porque está tapado, pero no te preocupes, me dice a mí, pero no te preocupes, ya ves el espejo que estaba entalado, o sea, un espejo virreinal enorme, así dorado, todo, si ya bajé el espejo y ya lo confiné para que esa energía no se me vaya. Entonces necesito excavar, te hablo porque necesito que me autorices a excavar en tal esquina, era del lado de Salvador, donde colindaba el inmueble. Y ustedes tienen arqueólogos, pero yo tengo aquí una arqueóloga, nada más quiero que me digas cómo hago el trámite. Y yo lo escuchaba y digo, ¿qué te parece si voy para allá? Y lo vemos de una vez. Sí, vienes para allá, sí, voy para allá. O sea, no tuve tiempo ni de avisarle a mi jefe, que en paz descanse, Carlos Martínez Ortigosa. Me salí corriendo y voy para allá a escuchar y ver eso. Él quería así hacer eso, que me dijo tal cual, él estaba convencido que había esa energía. Y entonces ahí, digamos, es cuando los retos, como tú que quisiste demostrarle al maestro, ¿no? Lo que era correcto, lo escuché, lo vi, y me digo, oye, tienes toda la razón, es que mira, tenemos este es un patio, su vocación es abierto, con iluminación, con ventilación, la luz del sol nos da una energía tan positiva, nos hace sentirnos muy bien. ¿Qué te parece? Mira, tiene este techo que está tal, arriba tiene otra estructura que lo detiene, y arriba le pusieron una lámina a 2 aguas, genera mucho calor. Como tiene razón tu medium y tú, ¿qué te parece si hacemos un proyecto y liberamos el patio? Para que entre la luz, ¿no? O sea, es cuando tomas el reto en el sentido contrario y obtienes un objetivo. Se liberó el patio, quedó divino, se pintaron las fachadas.
y se dieron. Ese fue un caso así como de temor o de una situación de ¿qué está pasando aquí? Y por ejemplo, yo también cuando iba a vocacional, a través, éramos 2 mujeres en toda la escuela, ni siquiera en el salón. Entonces cuando íbamos al baño era una chifladera, entonces de ahí también me sirvió como entrenamiento para lo que me esperaba, para lo que me esperaban las obras. Las primeras veces que empecé a ir, porque bueno, yo entré así en mundo color de rosa con arqueólogos dibujando, luego entré a monumentos históricos para catálogo, que es una base verdaderamente importantísima. Creo que todos los arquitectos de esta coordinación debieran pasar por catálogo. Porque te conoces las entrañas, las tripas de los monumentos, o sea, cómo están hechos los sistemas constructivos, las tipologías, las fachadas, todo tipo de tipologías, o sea, es la base de todo. A mí ese adiestramiento que estuve 7 años en catálogo fue sensacional todo lo que se hizo. Bueno, también una gran mujer, Eugenia Prieto, que fue una gran jefa, también con Jorge González, que en parte está, con Pancho López, quien me autorizó mi cambio a obras, pero fue sensacional mi trayectoria de catálogo para mí. Entonces, cuando yo entro a obras, llevaba toda esa información que me sirvió mucho para entender todo el tema de la obra. Entonces, en la obra ya cuando, pues sí vas a ir a obras, y sí, el tema de los albañiles, yo empecé a ver que tratándonos con mucha claridad, o sea, les tienes que hablar de frente, claramente, con el respeto que le hablas a cualquier persona, como dijiste, puede ser la limpieza, o en mi caso el albañil. Incluso hacía bromas con él, decía, por favor, este andamio, déjemelo que pase talla 40, si no, no paso. Y entonces eso le daba, o le decía, ¿sabe qué, maestro? Es usted mis ojos, ¿eh? Dígale al arquitecto cómo. Cuando me daba cuenta del arquitecto que estaba ahí por parte de la condencia, maestro, ahí le encargo, yo oriente al arquitecto. Y sí funcionaba, de verdad funcionaba. O sea, digamos, cuando yo encontré así alguna situación, siempre me daba la vuelta para poder, pues es sobrevivencia, se llama sobrevivencia, adaptación, no sé, pero sí, cuando yo dije, temor, dije, no, más bien los contratistas, porque he de decirles que luego supe un mote que yo tenía, les confieso, me sorprendí cuando supe de fuera, me lo pusieron de fuera, me decían la arquitectura de Lina, dije, ay, qué bueno, porque luego me buscaban, por último, un caso, acabo de recordar, con el gran licenciado Zabaleta, Bellas Artes Centropam, o sea, nuestra prima, institución prima hermana más bien, querían construirle, ya habían restaurado la bóveda de San Pedro y San Pablo y le querían poner una especie de paraguas para que no le diera mucho sol, ya todo pues ladrillado. Entonces le querían poner una cubierta, una tridilosa, con un techo, un panel W, para taparlo, para que les duela más la restauración. Entonces, cuando me dijeron eso, el área de proyectos de Bellas Artes, dije, ¿cómo? O sea, están negando la restauración que ustedes mismos hicieron, que nosotros supervisamos y autorizamos. ¿Cómo le van a querer poner un paraguas? No, es que para que la inversión dure y que no. Pero no te preocupes, lo vemos con el licenciado Zabaleta. O sea, otro caso de machismo, no de temor. A ver, me dio temor, ¿no? Sí, está bien, véanlo con él. Vine con el licenciado Zabaleta, con mi coordinador que era Salgado de ese tiempo, y entendieron perfecto, y Zabaleta dijo, los vamos a llamar y viene usted. Ni siquiera hubo un acuerdo ni nada, porque a veces se piensa que por ser la coordinación hay acuerdos o como he visto, dan respuestas a mudo. No es cierto, eso yo nunca lo viví, o sea, dictamen que yo emitía, la opinión que yo emitía, se consensuaba, o sea, era académica, era abierta, era colegiada, y se veía lo mejor para la institución y para el inmueble. Entonces, cuando tocan este tema, dicen, pues ya, la arquitecta nos dice eso, pero nosotros queremos. Entonces, muy hábilmente, el licenciado Zabaleta, ahí, el área legal, o sea, la astucia legal, perfecto, eso quieren hacer, nada más que todo tiene una temporalidad. ¿De cuánto va a ser el tiempo? Y para monumentos históricos, máximo 1 año podemos autorizar. Y se queda la autoridad, bueno, pues le ponemos 1 año. ¿Y de cuánto es su inversión? 70 millones cuesta el nuevo. O sea, va a ser más caro que la inversión que hicieron de restaurar. No, créanme que la Secretaría de la Función Pública les va a hacer un severo llamado. Porque si ya está restaurado, y como dice la arquitecta, no confían ustedes en su propio trabajo que restauraron. Y yo, bueno, tiene razón, mejor no lo ponen. Han sido 2 o 3 detalles donde
yo no tanto como para ejercer he tenido temor, sino le he dado la puerta para obtener el objetivo que es la conservación en sí mismo. Muchas gracias, Maricel. Bueno, una nueva pregunta. Ahora me gustaría hacerla a quien, ¿no? A quien tengo a mi lado. Si quieren, empezamos por ti, Nuri. Y sería, bueno, pues justo lo que Maricela también un poco entre la dificultad, pero también entre la satisfacción, ¿no? Que nos da este trabajo. Y pues, ¿cuál recuerdas como la mayor satisfacción que hayas tenido como profesionista? Yo sé que está difícil. Sí, pues a ver, una cosa que no había dicho, pero que creo que es importante, es que en la universidad nos formaron para trabajar en la vida, no en la universidad. O sea, no para formar más maestros que endógenamente se queden para ser profesores, ¿no? Y de hecho, por eso mucho tiempo, pues, dije, no puedo, no quiero, no voy a dar clase. Pero, pues, mi elección estuvo por qué área o en dónde veo que hay como la mayor necesidad de compromiso. Y yo dije, en gobierno. Sí, porque hay muchas críticas pues de si la gente asiste o no asiste, si hace su trabajo con gusto o no, si en realidad está dando un servicio, si llega alguien a pedir información y se le da. O sea, quizás es un poco parte de mi personalidad, que es un poco dispersa, pero yo estoy trabajando y alguien se acerca y pide información y no me cuesta trabajo desconectarme. Me desconecto de esto y me conecto en lo otro, ¿no? De tratar de ayudar a los usuarios a que, pues, que estén aquí. Eso por un lado, que es como una cuestión como más bien como yo veo que debería de funcionar el gobierno en general, ¿no? De comprometerse, de ponerse en la camiseta y de hacer las cosas, pues, lo mejor que se pueda. Ahora, en cuanto a satisfacciones, estaba yo observando que los proyectos en los que estoy involucrada, que uno es minería y plata, desde el año 2002, en un proyecto interinstitucional que se hizo con la Universidad de León. O sea, ya cumplió 20 años ese proyecto. Y el otro proyecto que es conventos de monjas, todas las cuestiones que tienen que ver con cultura material. Y en ese tema, pues, estamos tocando este aspecto de trabajar temas que tienen que ver con la mujer. En ambos empezamos siendo menos de una decena de personas y ahora ya están como formando parte del seminario como candidatos más de 50. Entonces, al seminario no asisten los 50 nunca, pero sí hay como una retroalimentación, al menos conmigo, ¿no? Porque hay veces que no asisten y me dicen, perdón, no pude ir, pero gracias por el libro que nos mandó, o gracias por este artículo. Y entonces, bueno, no he perdido como vínculo de alguna manera con los que están ahí presentes. Y dentro de este tema, también, digamos, colegas muy cercanos, y voy a hablar de Pablo Trujillo. Él, por ejemplo, en el tema de la plata y la minería, pues me comentó un día, Nuri, estoy estudiando un posgrado. Y él como que fue avanzando y después dice, ya llegué a este nivel y te quiero dar las gracias porque yo me sentí muy aceptado en el seminario, vi que podía desarrollarme, me han echado siempre porras, me gusta esta retroalimentación que recibo de los colegas que están en otras áreas. Creo que él es el único arquitecto que está, bueno, eso no estoy segura, pero dice, y de veras, María está en los dos. Y entonces, pues, te agradezco esa parte. O sea, y a mí me sorprendió. Incluso también
otra persona, Ricardo Cruzaley, que es un orfebre de Guadalajara, y que después del primer congreso en 2007, él comentó a la salida cuando, o sea, estuvo en todo el congreso, pero como asistente nada más se sentaba y escuchaba. Y le comentó Jesús Paniagua, que es mi colega español con el cual se hizo el convenio, dice, oye, yo tengo algo sobre el báculo de un obispo. Y pues a lo mejor les interesa, porque hice labor de archivo, estuve trabajando en archivo. Y Jesús le dijo, pues mándamelo. Pero a lo mejor tiene posibilidades de publicación. Sí, tienen posibilidades. Bueno, cada vez que le entrega algo, Jesús Paniagua me dice, ay, lo que entregó Ricardo hay que volverlo a escribir. Está súper mal, no se entiende nada. Pero Ricardo ahorita está estudiando otra vez. O sea, él es médico de profesión. En realidad es orfebre como actividad, digamos, que para vivir la vida de manutención. Y yo creo que igual un poco de pasión. Pero esa habilidad es la que hizo que él se interesara por un congreso que iba a tratar sobre la plata. Y desde ese momento no se ha despegado de nosotros. Entonces, bueno, esas son como las satisfacciones que yo puedo tener de mis colegas, y no solamente de colegas, les digo que ya son doctores o maestros. Los doctores, pues ya, mis respetos, porque yo soy maestra, entonces, sí, pero en realidad sí hemos intentado generar un espacio en donde los jóvenes se puedan incorporar. No forman parte, digamos, como miembros del seminario hasta que tengan una publicación, pero sí están en las sesiones y han ingresado pues por casi que pues alguien lo propone, ¿no? Dice, tengo un alumno que es muy brillante, que quiere dar una conferencia. Y pues adelante, que la traiga, ¿sí? También hemos tenido alguna que otra decepción de algunas personas que nos platican su viaje a Rusia. Bueno, porque empiezan a las bóvedas cubiertas de metal, ¿no? Pero, y bueno, pues sí, más bien es una reseña de viaje, no es un investigador que nos está proporcionando información novedosa, porque de eso se trata, de que avance la ciencia, ¿no? No nada más de estar como caminando sobre los escalones que ya caminaron otros, sino utilizar esa base para ir más hacia arriba. Otros casos. Sí. Pues eso, ya. Bueno, yo no tengo, digamos, igual, ¿no? Un evento que sea como, esto es lo que me ha dado el evento, ¿no? Que me ha dado mayor satisfacción, sino que, pues lo que creo es que una gran satisfacción es, por ejemplo, pues hacer lo que me gusta, poder mejorar cada día para poder hacerlo mejor. Y creo que una clave pues es no perder el gusto por aprender y estar abierto a que siempre puede uno aprender de cualquier persona, ¿no? Porque muchas veces se tiende a decir, ay, no, pues es que fulanito no ha terminado la licenciatura, pero pues igual llega y te puede aportar cosas, ¿no? Y a lo largo de ejercicio profesional, pues sí he tenido así como varias satisfacciones, ¿no? Creo que las mayores pues tienen que ver, por ejemplo, con que logres el objetivo de los retos que se te presentan. Por ejemplo, me gusta mucho cuando alguien llega a decir que quiere demoler su inmueble y pues lo tienes que convencer de que no, de que ni se puede, ni le conviene, ni ¿Sabes quién es experta? Exacto. Entonces, cuando logras convencer a alguien de que pues no es la opción, eso te da una gran satisfacción.
cuando, bueno, me voy a referir cuando estuve yo en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Allí era yo directora de denuncias ambientales, pero siempre lo ambiental está mezclado con lo urbano. Entonces, en una ocasión, había un caso de un futbolista que quería construir una gasolinera y pues siempre son un montón de trámites que se tienen que hacer y demás, y paradójicamente contra los que tienes que luchar muchas veces, porque resulta que el fulanito sí le dio la autorización, y tú dices, pero ¿por qué se la dio, no? Y así, entonces no tienes que luchar solo contra la persona que quiere hacer las cosas, sino con toda el aparato oficial, ¿no? Entonces, tú ves lo importante que es la coordinación, tanto entre niveles de gobierno como entre el mismo nivel de gobierno y en la misma área incluso, ¿no? Muchas veces dices, ay, ¿cómo es posible? Con los sismos de 2017, nos topamos con cosas así, ¿no? Que la ficha decía, es que se demolió y o no sé, se colapsó y se reconstruyó. Y entonces el seguro, no, pues se reconstruyó, entonces es del siglo XX, ¿no? Porque se reconstruyó en los 40. Entonces, el estar, obviamente, con el apoyo de quienes colaboran contigo y que saben más que uno, el poder argumentar, ¿no? Eso de por qué, aunque lo hayan reconstruido en los 40, pues sigue siendo un monumento histórico, ¿no? O qué es lo que le da algo el carácter de monumento histórico, ¿no? ¿Es esa piedra específicamente o es la manera, ¿no? de concebir el espacio, de cómo se hizo, si se reconstruyó tal vez con los mismos procedimientos, ¿no? Con que estaba el original. Son muchas cosas que te ponen así en jaque y te dices, ¿cómo le hago, ¿no? Para que no se pierda esto. Entonces, pues esas son el tipo de cosas que dan la mayor satisfacción. En el caso de la gasolinera, por ejemplo, allí era una cuestión que se quería construir junto a una unidad habitacional. Y bueno, eso con las medidas supuestamente de seguridad y demás, pues no tendría problema. Pero el verdadero problema era que las gasolineras, aunque tienen tanques subterráneos y aunque estén muy protegidos, hay filtraciones. Y a 30 metros había un pozo de distribución de agua potable del que dependían 5 colonias, no sé cuántas. Y entonces el poder luchar con todo eso fueron años, pero se logró. Además, la construyó estando clausurada, ¿no? O sea, rebelde. Sí, sí, o sea, nada más pusieron sus vallas estas de publicidad y atrás de las vallas pues acabaron de construirla, ¿no? Entonces, eso sí me dio mucha satisfacción el poder, por ejemplo, ver con la delegación, con medio ambiente, o sea, con todo el mundo poder lograr la sinergia, porque además tenían un montón de documentos falsos, y aquí la abogada no me dejará mentir de que un particular puede decir, no, pues es que es lo que a mí me dieron, yo no sé, es lo que yo recibí en la institución, ¿no? Y demuéstrale que no es, ¿no? Entonces allí sí fue un trabajo así, fue de verdad un reto, y logramos que se denominen. Y fueron años. Y entonces, pues por ejemplo, aquí en el catálogo, a mí lo que me gusta mucho es, por ejemplo, poder ver de qué manera pues hacerlo lo mejor, ¿no? Nos ha limitado mucho la cuestión económica, el internet. Pero lo que me gusta es, por ejemplo, que la subdirección completa se involucre, que diga, en esta parte se puede mejorar, ¿no? Y creo que así es como se logran mejores cosas. Y pues en general eso, ¿no? Y
como te digo, la mayor satisfacción es justo que te guste lo que haces, ¿no? Y que vengas con gusto a la oficina o que trabajes desde casa, pero también lo hagas con gusto. De pronto ves y ya son las 8 o 9 de la noche y dices, ay, ya me tengo que poner a hacer la comida de mañana. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, pues ahora quisiera hacerle una pregunta a nuestra querida Isabel. Y bueno, y también a Marcel, ¿no? ¿Tendrían alguna propuesta sobre cómo hacer de su profesión, derecho, de arquitectura o la restauración, un campo más incluyente para la mujer? Pues sí, bueno, partimos de la idea, yo creo que nuestro trabajo nos encanta, pero es un trabajo, si ustedes lo ven, muy elitista. Es decir, son grupos muy pequeños, especialistas en esta materia. Y eso, la gente que estamos acá, nos llena de orgullo, aunque no lo quieran reconocer. Porque yo siempre digo, ¿no? Yo no prefiero ser una abogada de Secretaría de Hacienda, por ejemplo, a ser una abogada de esta materia, ¿sí? Entonces, yo me he topado con muchas personas que cuando yo les platico lo que hago, muestran un interés. Pero antes, las personas que estaban estudiando la carrera de Derecho, yo por lo menos, a mí no me tocó un maestro que me dijera que había una ley federal sobre monopolios. Me lo tendría que haber dado en Derecho administrativo, pero no me lo dieron. Y ahorita, una forma de que yo puedo establecer una comunicación con las personas es por el interés que prestan hacia mi materia. Entonces, lo primero que yo les digo a estas personas es, si tú estás estudiando Derecho, nada más Derecho no es mercantil, penal, civil, corporativo, lo que quieras. Es decir, investiga, hay una ley, hay todo un mundo en materia de patrimonio, ¿sí? Que no nos explotan lo suficiente los maestros, incluso en este 2023. Nosotros hemos tenido 2 o 3 personas que han hecho servicio social. ¿Sí? Y ahí va mi respuesta a esta pregunta. Que se apasionaron de esta materia. Y nos duele dejarnos ir porque quisiéramos tener el presupuesto para contratar a esas personas. Todas las personas que trabajan con nosotros, las quisiéramos contratar porque se apasionan. Entonces, tenemos la fortuna de ver a nuestro Mau, ¿no? Que les platica de cosas de arquitectura, le digo que es licenciado en arquitectura. Cosas de arqueología, porque a él le encanta la arqueología, la historia. Entonces, persona que hace el servicio social con nosotros, persona que se va enamorada de la carrera. ¿Ah? Entonces, ellos a su vez lo platican, lo comparten con gente de la facultad. Y esto para nosotros es una satisfacción. Entonces, la propuesta va en ese sentido, ¿sí? Hay que compartir el conocimiento. Tenemos el conocimiento, tenemos las ganas de compartirlo, y entre más personas seamos, y entre más tengamos conocimiento, va a ser mejor para el patrimonio, ¿sí? Yo digo, es una carrera que está así, porque somos pocos los que sabemos de esta materia, pero a la vez nos llena de satisfacción, ¿sí? Ver que más gente se mete a eso. Los abogados generalmente tenemos el concepto de voy a poner mi despacho, voy a trabajar en mi despacho jurídico, X. Y si tengo la fortuna, ahora ya son más conscientes, dice, tendré la oportunidad de trabajar en el gobierno. Antes no, antes era de fuchi, así como decía la arquitecta precisamente.
Antes decíamos, ay, burocracia, ahora que ya hay más conciencia de los chavos, dicen, no, si hay una oportunidad de concursar, me dices, me avisas, ¿sí? Ahora ya no es el fuchi, ¿sí? Entonces, yo creo que la inclusión vendría meter la gente la más grande cantidad que se pueda, porque esa gente va a ser la cadena de conocimiento para esa protección. Yo siempre digo, yo voy a salir de aquí y jamás voy a ser una persona, porque yo no veo las zonas de monumentos como lo ve cualquier otra persona. Sí, yo lo veo a ver si hay una obra sin autorización. Sí, no me dejarán mentir, de todo. Sí, te vas a comer un helado que veo acá, vas caminando y vas buscando un polvito. Porque ya escuchaste un ruidito adentro y se están condicionando algún local, están haciendo de agua. Sí, entonces nosotros siempre decimos eso. El quehacer que nosotros tenemos aquí ya nos ha marcado, porque no vamos a ver las cosas como cualquier otra persona. Es decir, siempre vamos a buscar el delito, ¿no? Así, sí. A ver, ese piso, ese techo estaba ahí, se ve nuevo, tiene sarrito. Es decir, todo eso nosotros ya lo hacemos. Entonces, cada vez que tenemos una oportunidad de hablar con alguien, pasamos el mensaje, ¿sí? Tú estás estudiando Derecho. Ah, mira, busca, investiga, haz esto, hay una ley. Es decir, todo este componente legal casi se lo tenemos que cargar así con el chip. Y llévalo y pásalo a tu amigo y a tu compañero. Entonces, persona que llega acá a hacer el servicio social, nos dicen lo mismo. Es decir, hay una obra en tal parte porque fui con mi mamá a comprar tal cosa y vi la construcción. ¿Sí? Entonces, creo que incluir a todas las personas posibles, pasar el conocimiento, es también una labor para proteger ese patrimonio. ¿Sí? Ese patrimonio histórico está ahí y estará por mucho tiempo y nos debemos de sentir todos contentos porque es parte de nuestro trabajo. Es decir, no hay otra carrera que a mí me gustaría, otro que hacer que a mí me gustaría realizar que esto. ¿Sí? Es decir, es tangible, lo estás viendo Coyoacán. Tienes que ver con Coyoacán, estás viendo el centro histórico, tienes que ver con el centro histórico. Es algo que puedes prescribir, ¿sí? No es que yo ayude a una persona, si me dedico al derecho fiscal, ayude a una persona a no tener un conflicto y que no le sancionaran, ¿no? Y que se fue feliz, hice un trámite y punto. ¿Eso qué satisfacción me daría? Ninguno. La persona se puso. Sí, que se va sin pagar. Pero eso de estar dando la información a cuantas personas encuentres, a cuantas personas te quieran escuchar, estar receptivo a eso, también es un acto de inclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona va a pasar la información a alguien y cuando te lo pase a uno, llegamos. ¿Sí? Entonces, esa sería una propuesta. Compartir el conocimiento, la información, para que sean estas personas vehículos de nuestra labor aquí, de nuestra función, que al final es proteger el patrimonio. Muchas gracias. Pero perdón, es que ahora estoy escuchando a Isabel. La verdad es que sí creo que es un rasgo ya característico de esta coordinación, supongo que también de Lina, pero escuchar a los abogados hablar como arquitectos, a los arquitectos como abogados, a los restauradores como historiadores. Es decir, sí, la verdad es que todos, ¿no? Estas disciplinas permean en todos nosotros y nos complementan, como también ya decía Nuri. Pero bueno, muchas gracias, Isabel. Marisela, ¿nos podrías contestar?
¿La repito o la...? Sí, sí, ¿cómo es más incluyente? Exacto. Mira, cuando yo ingresé al área de proyectos, tuve un hecho, sufrí la inclusión, más bien la gocé, no la sufrí. Yo tuve un gran maestro cuando entré a proyectos, me pusieron a Memo Fuentes, al arquitecto Guillermo Fuentes, y me dijo, así me leyó la cartilla de inclusión, me decía, te voy a enseñar, yo tengo mucha experiencia y tú lo vas a ver, tú no tienes. Casi nada más le faltó decir, eres mujer. No me lo dijo. Pero me dijo, si no veo que aprendes, si no veo que lees la bibliografía que te voy a dar, si no veo que me preguntas, ya no te voy a enseñar. O sea, más claro que eso, un proceso de inclusión, o me incluía yo o me incluía con él. Sí. Incluso me dijo, y bajas de peso para que andes ágil. Así me dijo, y lo agradezco tanto. Yo sí me sentí, o sea, sí me sorprendió el recibimiento que me dio, porque me marcó también, no hizo distinciones, o sea, me trató de igual. O sea, entras a la parte técnica ya de andar en los monumentos, en las obras, y es esto así o no te enseño. Eso me sirvió muchísimo porque dije, perfecto. Entonces nos convertimos, primero era yo su alumna, luego éramos colegas, y siempre trabajamos igual así. O sea, yo siempre le agradecería a Memo que me habló así de claro y que de verdad me compartió, porque él tiene esa habilidad. A todo el mundo le comparte, a los pasantes, están aquí algunos, yo lo sé. Entonces yo siempre le agradecería, aprovecho este momento para agradecerle, aunque no esté, que fue un gran maestro y que sí me incluyó, si tú quieres de manera no color de rosa, como uno esperaría a veces, pero cuando uno la verdad le conviene y dice, ay, que no soy mujer, ¿por qué me habla así? Estuvo bien que me habló así, que me dijo así de claro. Él vio que sí, siempre me dijo, si aprendiste, si eres buena alumna, algún día le dije, creo que ya te estoy rebasando, ¿eh? Pero no, siempre trabajamos, o sea, se mencionó aquí la palabra interdisciplina, no puede haber, y tal vez porque somos egresadas de autogobierno, el trabajo de la arquitectura, de esta coordinación es absoluta y totalmente interdisciplinario. Incluyendo al propietario, a los religiosos, a las monjas, a las comunidades, a los arquitectos de despachos, siempre se hace un trabajo interdisciplinario. Y yo creo que lo que haría más influyente el trabajo, no solo esta área de nosotros de monumentos, sino al propio instituto o nuestra área, regresando a nuestra propia área, es abrir más nuestra mente a todo lo nuevo que llega, a todo lo que hay que aprender. Yo les confieso que durante pandemia, trabajando en casa, a los 68 años de edad, me atreví y acepté aprender a usar bitácora electrónica y a distancia. Y lo logré, y lo pude hacer. Y digo, me faltó el dron, ¿no? Aprender a usar el dron. Digamos, creo que la inclusión es la apertura de mente para que en los monumentos históricos manejemos paneles solares, azoteas verdes, captación de agua mundial, todo lo nuevo que hay por ahí en el planeta, arte urbano, que es un movimiento social que está ahí, no es si Elina quiere o no, ahí está sucediendo y tenemos que abrir la mente, o sea, incluirnos nosotros a los demás. Somos privilegiados, somos una gran coordinación, somos una gran institución, pero debemos de abrir más la mente, no tenerla a veces tan cerrada, tan rígida, dentro de los cánones, sí conservarlos, pero enriquecerla más con todas las tecnologías que hay. Está la inteligencia artificial, que es una maravilla. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, abrirnos a lo que sigue. Alguien me dijo recientemente, oye, pues yo estoy muy entusiasmada, pero ¿por qué te cansaste de tu trabajo y te quisiste salir? Ni me cansé, ni me quise salir. Consideré que era el momento de esto, darles la estafeta a esto, a los jóvenes que están entusiasmados, que se apasionan, que aprenden. Yo en nuestra área vi a los que destacaban, a las que destacan, ¿no? Especialmente, no para hacer la distinción. ¿Y qué nos hace incluyente? Hacer un trabajo eficiente, hacer un buen dictamen técnico, un buen dictamen pericial. Yo jamás tuve una situación en esta coordinación de que por ser mujer o no me mandaban a una obra o no me daban tal tema. Lo que te hace tener una presencia incluyente es tener un trabajo eficiente, llámese una supervisión, llámese un dictamen, llámese una asesoría.
O sea, tienes que ser eficiente porque Pero no también pasar esa información. pasar, eso lo transmites. Lo tienes que... Eso lo transmites porque trabajes siempre con grupos de jóvenes, en este caso de jóvenes, u otros arquitectos que ingresaron como nuevos de contrato, que afortunadamente han adquirido las bases. Yo tuve la suerte de entrar de base, no entendía también qué significaba eso al principio. Bueno, me gustó, ha sido favorecedor. Hay quienes entran de contrato, entonces cuando se incluyen, o sea, cuando abrimos la mente, ya estamos incluidos, eso nos incluye. El abrir la mente y enriquecer el conocimiento y estar siempre y permanentemente actualizados. Yo me sorprendía cuando fui conociendo las diferentes técnicas científicas que para medir el agua en el cerro de Tepeyac, que nos estaba empujando el templo de San Juan Diego y el templo donde están las monjas capuchinas, bueno, pues tal cantidad de agua que tiene el cerro y con tal método, con un ánodo y un cátodo, medir ahí la cantidad de agua y ver la velocidad de que el cerro se está inclinando y nos está empujando. O sea, no nada más el monumento, sino su contexto, todo lo que conlleva. Y el georradar, que vuela, el dron, o sea, que los sismos fue una herramienta tan importante para que no arriesgas al personal, subes el dron y te da visuales perfectas de cuál es la situación y la emergencia. O sea, toda la ciencia que hay, todos los métodos que hay, bueno, del codillo, ¿no? Ahí con nuestros maestros también que cómo estar luchando por percusión, donde hay una bóveda hueca, un muro hueco, donde se te va a caer la planada. Todas las técnicas, desde manuales hasta científicas, yo creo que esa es la inclusión. O sea, no es que yo nunca lo he visto, lo digo, a lo mejor hay quien considere que sí, yo nunca me sentí excluida, y creo que ser eficiente, cumplido, consciente y sobre todo institucional, entender para qué institución estás trabajando, cuál es la función, cuál es la plataforma, cuál es tu papel, porque somos funcionarios públicos que damos un servicio. ¿Y cuál es el servicio? A la sociedad, ya no sé cómo se llame la sociedad, pero esa es nuestra función y la tenemos que hacer eficientemente y tenemos todas las herramientas y no hay límite para eso. Esa es la manera como yo vería la inclusión, estar actualizado siempre. Muchas gracias. Pues será la última pregunta. Ya llegamos ahora sí que a la hora de cierre. Así que bueno, pues les pediré unos minutitos a cada una para no entretener tanto aquí a nuestro público. La pregunta sería si creen que existe equidad de género en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y bueno, en su área en particular, si siempre se han sentido incluidas o no. Entonces, no sé quién quiere empezar. Yo creo que sí. Que sí, hay equidad de género en esta coordinación actualmente. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí hace 20.000 años, todos los puestos, excepto uno, estaban ocupados por hombres. Pero lo grave de la situación es que lo veíamos normal. ¿Sí? Entonces, decía su dirección, desde la coordinación, excepto uno, que era de investigación, que estaba preocupado por Concepción Management. Pero desde el arquitecto hace esto, lo veíamos normal, porque no había este mensaje, ¿no? De que, oye, ¿en qué momento van a incluir a las mujeres, no? ¿En qué momento van a empezar a respetar esta cuestión de género? ¿Sí? Entonces, haciendo una evaluación, después que la doctora me mandó las preguntas, decía, a ver, ¿sí o no lo hay? Y sí lo hay. ¿Por qué? Porque ahorita, si podemos ver, hay muchísimas mujeres trabajando en la coordinación. Los puestos de mandos medios, hay muchísimas mujeres. ¿Sí? Que ya se está desbalanceando más o menos. Y contaba perfectamente cuando originalmente era más hombres de mi área, por ejemplo, en la dirección de autorizaciones, llegó un momento en que eran muchísimos hombres. ¿Sí? Empezando por todos los arquitectos
Y todos se contrataban a arquitectos. Y en vez de yo contar, y exactamente, ya nos estamos inclinando a querer tomar mujeres, ¿sí? Entonces, no sé si se está haciendo de una forma consciente o ya de naturaleza nos está saliendo esto de incluir a las mujeres, ¿sí? Pero considero que sí se está respetando. Uno empieza a hacer mención, yo por lo menos hago memoria de cuando yo llegué, yo vi esta situación y muchos años fue así, ¿no? La subdirección de administración, un hombre, desde la coordinación, digo, de la dirección de autorizaciones, la subdirección de autorización, todo era hombres. Y yo creo, en mi área en particular, que también sí hay, ¿por qué? Porque se han eliminado obviamente puestos y todo, pero de estar ahorita un director, hay 2 mujeres también en management. Entonces, eso también se puede ver que sería muy fácil que en el momento en que se desocupa la dirección, pues meter a uno. Y se optó por una mujer y eso hay que celebrarlo para que haya un equilibrio. La otra pregunta era si se siente incluida. Sí, es lo mismo que opino que la arquitecta comentó ahorita. Muchas veces no está en nuestras manos ser incluida, es decir, hay un tercero que te excluye. Pero también es mucho de carácter, que si tú permites eso. ¿Sí? En mi caso, no, pero sí llegué a tener 2 que 3 roces con ciertas personas. ¿Sí? Pero al final no permití esa exclusión. Es decir, estoy ahí porque tengo que estar ahí. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y depende tu exclusión de un tercero, trabájalo. Es decir, tú no me vas a excluir a mí, o yo no te voy a dar el derecho de excluirme de mi área de trabajo, o tú no me vas a respetar a mí, ¿sí? Porque yo te voy a demostrar que yo tengo ahora sí el derecho de piso. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las que quizás no esté en nuestras manos controlar esas situaciones. Pero si hablamos de inclusión en la cuestión laboral, ¿sí? Hagan su trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y no quiero decir nombres, siempre hay una persona que le echa la hueva al trabajo. Esta persona está excluida. Piensen a decir, ¿quién está excluida de mi área? ¿Sí? En cuestión laboral, esa sola persona se excluye. ¿Por qué? Porque no participa. ¿Por qué? Porque está ahí en cuestión de, no sé, de coma desde hace 30 años. Esta persona solita yo desde que decidió servirse coma. Sí. Y van a saber muchas veces, porque muchos nos conocemos acá, de algo tan rico, entonces hacemos. Ya tenemos detectado, ¿no? Fulanito, la coma desde hace 30 años. Coma desde hace 40 años. No podemos hablar de inclusión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice inclusión laboral, sí. Tu trabajo te representa. Si tienes esa disposición de aprender, de entrarle a los problemas, de solucionar, es decir, de ver resultados. Porque hace rato hablaban de resultados. Una ocasión comentó el arquitecto Valengrano, dijo, es que no sé si los asuntos aquí se pierden o se ganan. Se ganan. Y con la mano, una mano te puede decir después de más de 20 tantos años, cuántos asuntos se encuentran. Entonces, esa persona no te puede excluir de un área laboral, que es aquí lo que nos interesa, lo laboral. ¿Sí? No inclusión personal, no inclusión de pareja, no inclusión nada. Aquí lo laboral. Entonces, lo que te representa es tu trabajo, la forma de trabajar. Y lo que te excluye es precisamente el mismo. No tienes una ética de trabajo. ¿Quieres estar ahí en el estado de coma? Perfecto, no se te va a tomar en consideración. Ahí te vas a quedar. Que te jubiles, te faltan 3 años para los 40. Bueno, perfecto.
Entonces, yo creo personalmente a esta pregunta, regresamos a esta pregunta, ¿me siento incluida? Sí. Y yo me hago una evaluación y digo, pertenezco a un equipo de trabajo donde se me respeta, donde se me pide la opinión y se me respeta mi opinión. Entonces estoy incluida, estoy en la línea en la que me gusta. Ni más ni menos, ¿no? Gracias. ¿Qué quiere decir? Me volvió a ver. Bueno, como quisiera hacer alusión a una cuestión histórica, primero voy a hablar de eso. En nuestro país hay muchas mujeres empoderadas, muchas, y no necesariamente en determinados grupos sociales. Y hablo de cuando, antes de que hubiera el problema de Chiapas, nos tocó hacer catálogo de Chiapas. Y estuvimos ahí prácticamente hasta la víspera de que el 1 de enero se iniciara, digamos, todo el conflicto, el movimiento. Y en esa ocasión, uno de los sitios que se visitaron, o sea, también formábamos parte de un equipo, y mientras yo estaba en el archivo, los arquitectos fueron a uno de los pueblitos, y a varias personas del pueblo que se encontraban casi por la calle les decían, oigan, es que queremos hacer catálogo de monumentos a los señores, ¿no? Porque además la mayoría eran hombres, los arquitectos. Queremos ver si nos permiten entrar a sus casas, nada más vamos a hacer, digamos, el diseño espacial de la arquitectura y ver si hay una tipología y demás. Bueno, como sordos, nada más los escuchaban y no contestaban ni una letra. Se sentaron casi prácticamente ahí junto a la iglesia y en el equipo había una arquitecta. Y esta chica, pues ya un poco desesperada, le dijo a una señora, oiga, fíjese, veo que me está viendo y quiero como, pues comentarle a qué vinimos y tal, ¿no? Entonces, pues ya le dijo, ese es nuestro objetivo. Y entonces la señora dijo, se quedó pensando, habló con otras señoras. Esas señoras hablaron con los señores. Y entonces le dijeron, ok, bueno, pues aquí quien toma las decisiones soy yo. Eso mismo de lo que estoy hablando y de que permitió que el trabajo siguiera adelante, existen otros lugares, en Juchitán, en todo lo que es el istmo de Tehuantepec, son matriarcados o tienen en sus manos, digamos, las decisiones, incluso administrativas. O sea, son mujeres muy fuertes porque no solamente llevan el control de los gastos de la casa y deciden qué se compra, cuándo se compra, si el ganado entra o no entra. Ellas deciden toda esta parte, digamos, administrativa. Bueno, no en balde, cuando se casan, les ponen monedas de oro dentro del ajuar. Y ese es como el patrimonio que van a llevar a su nueva familia. Porque en realidad es un tesoro que sí es un tesoro material y que tiene un valor. Entonces, bueno, de lo que quisiera decir, digamos, en relación como a cerrar el tema, es que hay lugares en donde tampoco hay equidad de género, porque las que mandan son las mujeres. Y en realidad, aunque yo he tenido un tema feminista, que es el de las monjas, no solo hablamos de monjas, porque estamos a través, digamos, de esas instituciones comunitarias estudiando su arquitectura, cómo contrataban arquitectos para renovar la iglesia o para hacer una iglesia, porque al principio vivieron en lugares adaptados y entonces no tenían prácticamente templo. Y contrataron pues a pintores, contrataron pues ¿con qué dinero? Con el de sus familias, o sea, son
mujeres que finalmente pertenecían a la sociedad y que iban con una serie de privilegios y de apoyos de la sociedad en su conjunto. Y ahí sí había, digamos, un sistema de problema de género en el sentido que dependían de sus padres. Pero adentro se desarrolla en realidad lo que ocurre en el exterior y que no tenemos otra manera de estudiar, porque a ver en qué archivos nos van a decir las mujeres lo que comen, en qué gastan, de qué se enferman, con qué se curan, que contratan al médico, que contratan al boticario, a la persona, digamos, que va y les hace una sangría que, bueno, no, se les morían. Una sangría que no era un recurso como muy bueno, sobre todo actualmente. Bueno, pero estoy hablando también de este proyecto porque las mujeres son detonadoras también de una serie de cuestiones que están muy vinculadas al patrimonio y al patrimonio material, digamos, a los bienes muebles y a los bienes inmuebles, a las dos cosas. Y pues por eso considero como que vale la pena estudiarlos. Y contestación concreta, ¿me he sentido influida o excluida? Nunca me he sentido ni en competencia ni excluida. Sé que algunas colegas han tenido algún problema, no lo comparto y digamos tampoco estoy en grupos feministas, aunque sí contesto encuestas. Hay una chica en Elina que justamente ahorita está en esta labor de trabajar por las mujeres, ¿no? Y pues enseguida nos llegó toda la información y había como que documentarla. Pero lo que me preocupa es que aquí hay 8 hombres y muchísimas mujeres. Ya no las pude contar, perdón. Yo entre ellas. Pero entonces, a mí me preocupa porque, más bien, a estas alturas del partido, yo voto por la equidad de género y que no dejemos excluidos a los hombres porque tienen habilidades que hay que aprovechar también. Perdón, que hablo de esta manera. Bueno, no sé. Se oye contradictorio, pero voy por la defensa de los hombres. A esto precisamente decía, es decir, sacando cuentas, anoche que estaba sacando cuentas, es decir, la población de mujeres, si subimos a las direcciones administrativas, rebasa a los hombres, en general, Yo digo, ¿por qué? Porque a diferencia de hace 20 y tantos años, que esto es lo que yo puse como referencia cuando yo llegué, eran muchísimos hombres. Sí, es decir, todos de mandos medios y todos en una situación, digamos, como para tener el poder. Y esto ha ido cambiando poco a poco. Y todavía digo que poco a poco, porque 25 años, todavía sigue siendo muchísimo tiempo para estar en esta situación. Pasó muchísimo. Y apoyando lo que tú decías, si soy mujer o soy hombre, mi trabajo me defiende. Sí, así es. Siempre va a hablar en trabajo. Y de ahí depende la exclusión laboral o la inclusión laboral. Realmente no. Sí. Ahora sí fue un conversatorio. En cuanto a ese punto, yo la verdad siempre desde que ingresé al instituto, pues yo ingresé con una Teresa Franco al cargo del instituto, con una Sonia Lombardo como directora de Monumentos Históricos, luego con una Virginia Isaac, con una Eugenia Prieto en catálogo. Entonces, digamos, yo desde que ingresé nunca tuve la percepción, ni sufrí ninguna situación, ni padecí de sentir que si era hombre, que si era mujer. Pero lo veíamos normal porque acuérdate que el concepto de normalizar la situación, es decir, en patrimonio estaba Pancho López, en administración estaba Nicolás Reyes, en la dirección estaba Salas, en la subdirección estaba... Yo no 40 años. Por eso digo,
Excepto que en su dirección es donde estaba la Concepción Manuel. Sí, digamos, yo entré como 20 años antes de esto que tú dices, y nunca, de ahí, digamos, estos 40 años de trayectoria en el instituto, nunca he sentido ninguna situación de que me excluyeran por ser mujer. Sí he visto que ha habido, cuando yo iba a decir, incluso había muchas mujeres en los cargos, digo, Dirección General de Lina, Coordinación Nacional de Monumentos, bueno, la Dirección de Monumentos. Entonces, nunca les padecí, y como la comunicación era a través, efectivamente, de un trabajo que tú entregas, llámese como se llame, fichas de catálogo, dictámenes, reportes de supervisiones, en mi caso, pues eso es lo que habla por ti, o sea, ese es el elemento que te une y te vincula. Y siempre he trabajado de manera interdisciplinaria, tanto con compañeras, puedes tener más afinidad con compañeras o compañeros, pero realmente para mí la característica es como la capacidad, la mentalidad. Hay gente con la que tú mencionaste que están, que en coma, yo les llamo de veraneo, o sea, hay gente que entra a Lina y cree que está de veraneo permanente, ¿no? O cree que es club amistoso, que si te llevas bien, hacen el trabajo, y si no te llevas bien, no, ya no. Entonces, eso yo lo distinguí muy bien desde el principio, tal vez porque yo venía de una dinámica de trabajar en despachos donde pues te pagaban por hora, y realmente ahí no era de que no pude, no llegué, no entregué, no fui a la obra, o estoy con gripa, o estoy en tercera edad, nada, nunca de eso, ¿no? Entonces siempre era entregar un producto terminado. O sea, por ejemplo, una vez yo anduve en el mundo textil, también cuando estudié ingeniería química, trabajé en alguna industria, hay algo que le llaman producto terminado. Cuando yo entré a Lina, me planteé cuál es el producto terminado aquí. Enseguida obtuve la respuesta, se llama cultura. Hacemos cultura, o sea, ¿cuál es el producto? No, es intangible, ¿no? Pero la protección del patrimonio, pues es un hecho cultural y nuestra actividad es cultural. Y tienes razón, es privilegiada nuestra posición, porque aunque hay quienes dicen, ay, es que no nos pagaron tal cosa, tal prestación o lo que sea, o hacemos, hace años había alguien que decía, hacemos como que trabajamos y hacen como que nos pagan. No nos pagan lo que merecemos. Yo escuchaba eso y no daba crédito porque yo disfrutaba mucho mi trabajo. Entonces hay cientos de arquitectos allá afuera, hablando de arquitectos, ¿no? Pero igual, abogados, historiadores, arqueólogos, que quieren tener el lugar que tenemos. O sea, es privilegiado. Y yo me he dado a la tarea de a compañeros, compañeras nuevas que adquieren una base, decir, no te contamines, por favor, sigue con la misma actitud, porque el tener una base no quiere decir que estás de veraneo, no quiere decir que relajes el ritmo, no quiere decir, o sea, esta coordinación nacional es de una dinámica de coordinación nacional. Han querido decir que somos un centro Lina más, no es así. O sea, somos realmente, digamos, recurren a nosotros las personas, no nos andamos metiendo en los centros Lina, sino se nos llama para solicitar una opinión. Nunca estamos actuando a ver, ¿qué centro Lina me voy a meter para resolver a favor de X o tal persona? No, siempre es a solicitud de resolver un conflicto, una situación. Eso yo lo diría así, y yo la verdad, el hecho, tú lo dijiste también, lo comenté yo y lo vuelvo a decir, tu trabajo es lo que habla por ti. ¿Eres eficiente o no eres eficiente? ¿Das una solución, das una respuesta, das una alternativa o no la das? Enseguida se nota. Realmente, pues, aunque no querramos, esto se nota. Y la gente se va autoexcluyendo en automático. Entonces, bueno, pues pueden creerlo así. Nada más breve, hay un caso donde, de alguna manera, por el poder económico del quien lo planteó, un despacho de abogados muy poderoso, estaba en un litigio de querernos quitar Culhuacán, el exconventor de Culhuacán. Tenía años ese litigio y tal vez no era tan notorio porque pues está en Iztapalapa. Tal vez si estuviera en San Ángel o bueno, otra zona, en Tlalpan, a lo mejor la propia institución habría dado más difusión. Era Iztapalapa, era Culhuacán, muy bonito el convento, pero se mantuvo ahí el caso, como que medio nos revolcaron. Pero a mí me tocó la parte final donde la tercera generación de los Slim, como los sobrinos nietos,
tomaron el despacho legal y todos los casos atrasados, porque sí nos lo hicieron a ver, era así como palomearlos, a ver, resolver todo esto, todo esto. Entonces imagínate el despacho de Carlos Slim, que Culhuacán es de nosotros porque aquí están las escrituras, porque compramos Telmex hace en los años 80 y ahí van las escrituras. Sabemos, de acuerdo al proceso de amortización de los bienes de amortización, que hay muchas propiedades religiosas en propiedad particular. Ahí está el caso del claustro de Sor Juan, porque bueno, así se decidió en ese momento. Entonces, cuando nos toca la parte, gracias al trabajo interdisciplinario, entre la inclusión entre compañeros y compañeras, con arqueólogas de ahí del centro INA, con tesis de ahí, con documentos, con códices, porque las preguntas del despacho me demuestran que esto es un convento y que es monumento histórico, y que ese cementerio que está allá, que es la delegación, dices que formaba parte de esto, y que estos muros son del siglo XVI, y que esa pintura que tienen ahí sí es antigua, y que ese estanque contemporáneo que tienen, que es que ahí brotaba el agua. Así nos hacían las preguntas y nos daban horas para contestar. 48 horas, 78 horas, 80 preguntas de ese tipo. Entonces, gracias a la inclusión del trabajo, armamos equipo, fuera quien fuera, era quien tuviera el conocimiento de información, un códice, una tesis, cuando se entubó el agua para explicar, el agua ya no brota porque mira, está entubada en esta ciudad, era un lago, los muros miden tanto, esto es una vara, aquí está la ficha técnica, cuánto es, aquí está la foto, aquí está esto. Y entonces el despacho de Slim, concluyéndoles, pues perdió el caso, porque el trabajo que se hizo de acá del lado del instituto, como dice la abogada, sí se ganan los casos en esta coordinación. No sé en qué momento alguien dijo, pues es que siempre pierden. Siempre pierden. Decimos, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Porque esa es una de las grandes satisfacciones de hacer un trabajo interdisciplinario en horas. Por supuesto estuvo Mauricio en ese proceso, en horas, o sea, teníamos menos de 3 horas, teníamos el apoyo de la PGR en ese tiempo, ¿no? Ahora es Fiscalía, que es el primer abogado que defiende a Lina, y el caso, o sea, cuando yo lo vi apenas el año pasado, publicado en la prensa, el Lina ganó el caso del convento de Culhuacán, que tienen una cantidad de valores impresionantes el convento, y ahorita, bueno, hay más valoración de los hitos culturales en Iztapalapa, que eso es bueno. Pero fue una satisfacción personal e institucional, es decir, lo ganamos, se ganó por esa prontitud, esa respuesta y el buscar y el tener la comunicación interdisciplinaria con los diferentes grupos. Ese fue ejemplo hay un montón. Sí. Es decir, que nos hemos enfrentado con gente muy poderosa, lo de Cuquilco, que querían hacer un edificio enorme y que es decir, son cientos y cientos de casos, ¿no? Así es. No podía sentirme excluida jamás. Mi trabajo me ha incluido. Lo representa. Ya pues, representa mi trabajo. Pero rápidamente ya nos pasamos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y a mí lo que me pasa es que yo, por ejemplo, cuando vamos a reuniones con otras secretarías, en fin, yo veo que habemos más mujeres que hombres en muchas de ellas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues sí, la verdad sí hemos ganado bastante. Por supuesto que hay muchísimo por hacer. Todavía sabemos que se dan casos de diferencias de trato, o que si estás embarazada no te contrato, en fin, ¿no? Toda esta serie de cuestiones de discriminación. Pero, pues bueno, yo creo que debemos estar contentas de que sí se ha ganado espacio, de que se han ganado condiciones también de trabajo. Bueno, las hemos ido ganando cada quien, y que pues desgraciadamente hay este tipo de situaciones pues yo digo de parasitarismo, ¿no? Que coma parasitarismo. Ahí nos vamos. Y bueno, digo que lástima que se gasten recursos en eso, pero porque podríamos hacer muchísimo más, ¿no? Y pues bueno, yo lo que quería es seguir adelante. Yo tampoco me he sentido excluida. Y bueno, a lo largo de mi vida laboral, yo siempre, yo digo, en un momento yo dije, bueno, ¿por qué siempre me toca estar en donde se trabaja un montón, no?
Si la pasan bien campechano, ¿no? Hasta que llegué a la conclusión, no, dije, creo que soy yo. Un ejemplo es, por ejemplo, este conversatorio, ¿no? Que no solo lo que tiene que hacer, sino que se inventa otras cosas. La sugerencia también de los compañeros que están como no, pero uno les dice, sí, como no. Sí lo hacemos porque no pones a trabajar. y le estamos trabajando y tratando a los demás. Trabajo para ti, me falta tu trabajo. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? No quisiera ya extenderme más. Razón de tiempo más que nada. Pues que mucho que escuchar, mucho que compartir. Sí necesitamos un poco de tiempo, pero bueno, creo que cada minuto lo valió. Yo, o sea, solo quisiera realmente agradecer la presencia, sobre todo a los que nos hayan compartido, ¿no? Pues finalmente la trayectoria de su vida, ¿no? Y de su profesión. Isabel, Ruth, Nuri, Marisela, muchísimas gracias a las cuatro, de verdad que ha sido un placer escucharlas. Y yo espero de verdad que sea el primero, ¿no? De muchos conversatorios que podamos tener. También yo creo que a solicitud de Nuri vamos a hacer uno de hombres en la conferencia. Entonces iremos armando pues estos espacios que finalmente pues son para compartir, para conocernos, para enriquecer, ¿no? También a nivel personal y profesional. Y en aras, por supuesto, de la intimidad. Ya, si en algún día me invitan a que yo participe, y yo les cuente mi experiencia, pero por supuesto que todavía tenemos que cerrar una brecha, ¿no? Tenemos que trabajar duro en cualquier aspecto de nuestra vida para cerrar la brecha y para que pues realmente las mujeres nos desarrollemos, ¿no? A la par de los hombres. Entonces, bueno, pues yo agradezco la presencia de todos ustedes y casi de todas. Inclusive, ya a lo mejor no quiero balconear a nadie, pero sí un compañero me dijo, es que pensé que era solo para mujeres. Y yo, no, al contrario, lo que necesitamos es todos hombres y mujeres. Las experiencias son que tienen que afrontar pues, nuestras compañeras, ¿no? Entonces, pues les agradezco la presencia en esta biblioteca. Muchísimas, Jorge, muchísimas gracias, de hecho, al área de biblioteca, que aquí nos acoge, a Julieta García, secretaria de investigación, pues que aquí nos recibe. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. En particular, quisiera agradecer a la subdirección de catálogo y zonas, tuvo la iniciativa de este conversatorio. Muchísimas gracias, Ruth, por también hacernos trabajar esto. Gracias a la informática, bueno, pues que siempre nos apoya con la difusión, con los diseños, ahora con la transmisión. Este conversatorio estará en línea próximamente, entonces para que pues los compañeros que no puedan estar hoy, ojalá necesitáis escucharlo más adelante. Así que bueno, pues muchísimas gracias y bonito día, bonito fin de semana.